El Partido Revolucionario Institucional es el gran perdedor de las elecciones del 1 de julio, una derrota sin precedente. El PRI vive su peor pesadilla desde la fundación de este partido. Nunca en la historia el partido había gobernado menos gente con la que gobernará después del 1 de julio. Quizá el signo más evidente de la debacle sea no la derrota en la elección, sino la forma en que se produce. Con un estimado de preferencia de 16% en favor de José Antonio Meade y a espera de la confirmación de los resultados, el abanderado priista podría llegar quizá a una votación en cifras reales de 9 millones. Esta cifra está incluso por debajo de los 9.3 millones que obtuvo Roberto Madrazo en 2006, aunque en ese entonces el número total de votantes fue mucho menor. Además, el candidato del tricolor no ganó la elección en ninguna de las 32 entidades. Lo más dramático, en ni uno solo de los 300 distritos electorales en el país, José Antonio Meade encabezó las preferencias. Por si no fuera suficiente, el 5 veces secretario de Estado no ganó ni siquiera en su casilla. Hace 6 años, con Enrique Peña Nieto como candidato presidencial, el PRI resultó triunfador en 21 de los estados del país. Además, obtuvo más del doble de votos que Meade Curibreña. Las derrotas de PRI, esperadas o no, se extienden a todo lo largo y ancho del territorio nacional, ni siquiera en su bastión por excelencia como el Estado de México o en enclaves históricamente fuertes para el priismo como en Coahuila o Hidalgo, por citar algunos. Esta derrota es un duro golpe que impacta directamente en los cimientos del PRI, en su cúpula, en sus estructuras, en sus liderazgos históricos. La debacle del PRI en estos comicios supera ya por mucho el cisma que vivió el partido en el 2006, donde no solamente perdió por segunda ocasión consecutiva la elección presidencial, sino que obtendría el que había sido hasta ese momento su peor balance en las urnas. En ese entonces el PRI pudo regresar del abismo, pero en esta ocasión el otrora partido hegemónico del sistema político mexicano parece condenado, si no a desaparecer, sí a convertirse en un partido marginal y, ¿por qué no?, plantearse una refundación. Ni siquiera hace 18 años cuando le entregó la presidencia por primera vez en su historia a la oposición, o 6 años después cuando se convirtió en tercera fuerza política y volvió a perder la presidencia, el PRI se encontraba en una situación tan delicada. Un primer análisis confirma que en realidad, a pesar del optimismo desbordado y de las señales de confianza, el PRI junto a sus aliados nunca tuvo posibilidad real de mantener la presidencia de la República. Tampoco es fácil determinar si los ajustes en las etapas tempranas de la campaña evitaron una derrota aún peor, ya no en la elección presidencial, sino en las otras elecciones en juego. ¿Pudo ser peor?